Muy buenas noches. Gracias al Señor nuevamente tenemos la oportunidad de congregarnos y poder gozarnos de la palabra del Señor. Esa palabra que nos anima, que nos alienta y que nos anima para seguir adelante en los caminos del Señor. Hemos tratado el tema sobre la restauración y hoy vamos a hablar sobre claves para la restauración espiritual y vamos a concentrarnos en los capítulos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 15. Hoy voy a leer hasta el 22 de una sola vez. Desde el verso 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14 en adelante dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, dice el Eterno, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado, apartado, esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres, la condición, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, le dice el Señor a Salomón, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Más, advertencia, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, tan sublime, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? ¿Por qué? Y se responderá, por cuanto, 1, dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto. 2, han abrazado a dioses ajenos. 3, los adoraron. 4, y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. 4 cosas hicieron. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra leída en esta noche. Claves para la restauración espiritual. Como hablábamos en días pasados sobre estos versos, ¿no? Es una palabra de reflexión y búsqueda de dirección, porque eso fue lo que hizo Salomón al hacer su petición en el capítulo anterior, capítulo 6, buscando la dirección del Señor en cuanto a tener un lugar y una persona al cual dirigirse y expresarle sus necesidades. Dios respondió a esa oración de esta manera: yo voy a escuchar, voy a santificar esta ciudad, la voy a guardar, será un testimonio, pero con una condición. Si ustedes andan, tú y tu pueblo andan conforme anduvo David, tu padre, que se portó varonilmente y se condujo prudentemente, dice la Escritura, yo voy a hacer esto. Pero si ustedes van tras dioses ajenos,
abrazan esos dioses, los adoran y les sirven. Todo esto yo voy a deshacerlo. Me voy a olvidar de la casa, me voy a olvidar de la oración, voy a castigarlos. Vendrán sobre ustedes mucho castigo. Eso era realmente la advertencia que tenía que ver con un acto de humillación. Como aquí habla mucho de sanidad y indistintivamente hablamos de sanidad y sanación. Yo siempre creía que lo correcto era sanidad y no sanación. Pero investigando en los diccionarios y aún en los diccionarios bíblicos, hablan de estas dos palabras, de sanidad y sanación. Y me interesó averiguar algo, solo para cultura general, que dice que puede usarse de manera indistintiva para describir la restauración integral, ya sea física, emocional y espiritual, proveniente de Dios. Sin embargo, dice el diccionario, la sanidad se enfoca más en el acto sobrenatural o el resultado de la intervención divina, mientras que es la intervención de Dios para sanar a alguien, mientras que la sanación a menudo hace referencia al proceso completo de restauración divina en el cuerpo, la mente y el espíritu. Tal como dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En resumen, entonces, sanidad se refiere al acto de Dios de restaurar la salud física, emocional y mental mediante la fe. Y lo podemos ver en Marcos 5:34, cuando el Señor dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y sé libre de tu azote. Entonces hubo una sanidad. Y la sanación se asocia con el proceso más amplio y completo de restauración. O sea que la sanación es un proceso, la sanidad es un resultado ya. Dios va a sanarnos de alguna manera rápida y en otros es un proceso para ser restaurado. Bien, eso en cuanto a sanidad y sanación. Volviendo a nuestro pasaje clave de esta noche, resalta primero la humildad. Qué palabra, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos ser humildes? ¿Verdad? Sí, yo quisiera hacerlo, pero es un problema, ¿no? Es un proceso que tiene que ver con asumir un lugar que Dios quiere que tengamos. No es una falsa piedad, tiene que ver con un corazón completamente sujeto, sometido a la voluntad de Dios. Una persona cuyo espíritu está controlado por el Espíritu Santo, que se deja guiar por la palabra del Señor, es sumiso a su palabra, tiene una sensibilidad en su corazón respecto a lo que es el Señor y su palabra. Entonces la humildad es el primer paso hacia la restauración espiritual que usted y yo debemos de tener. Por eso la oración o la respuesta del Señor comienza que, y si se humillare mi pueblo. Nos está recordando ese acto de ponernos en un lugar de dependencia total y absoluta del Señor, de lejos de la autosuficiencia, que es lo que mata a nosotros los creyentes. Cuando usted y yo creemos que lo podemos, yo por ejemplo, igual que mi hermano Víctor, podemos pensar que tenemos facilidad de expresión, facilidad de palabra y por lo tanto no necesitamos estudiar, no necesitamos horas en esto y lo otro. Por esa facilidad de expresión que tenemos como un don o talento que se nos ha dado, entonces no necesitamos ni estudiar ni investigar, sino venimos aquí y ya hablamos. Mentira del enemigo.
Eso es arrogancia. Eso es creerse que uno puede por sí mismo y no podemos. Si no, no existiera el verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la actitud mía para mí al leer esto es que tengo que huir de la autosuficiencia, creerme que por mí mismo soy capaz de. No necesito leer, no necesito orar, no necesito congregarme, no necesito hacer nada de nada. Me basta todo a sí mismo. Eso es un espíritu contrario a lo que el Señor me pide y nos pide, ¿no? Entonces, la autosuficiencia, leía, nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios. Vez tras vez el Señor le recrimina a su pueblo, dice, por haberte apoyado en un brazo humano, en el rey de Egipto, en el rey de Asiria, en el rey, te pasó esto. Te apoyaste en alguien creyendo que ese alguien podía liberarte de tus enemigos. Y Israel vez tras vez pudo ver la derrota por no confiar en el brazo de un Dios todopoderoso. Entonces la humildad nos va a llevar a sentirnos totalmente dependientes del Señor. Aún en el detalle más pequeño e insignificante, tenemos que sentir el apoyo, la dirección de parte del Señor. De parte del Señor. Tenemos que darnos cuenta de esto, ¿no? Entonces, esa actitud enmarca en que la promesa de Dios de responder a la oración para Israel desde el templo al lugar de que ellos dirigían, se enmarca para mí hoy ya en el tiempo de la gracia. Si se humillare, ¿qué dice otro versículo? Al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Jehová. Él no desprecia, Él se deleita. ¿Con quién mora Él? Con los humildes, con los contristados de espíritu. Con eso es su morada, esa es su comunión. Entonces somos llamados, usted y yo somos llamados a desarrollar un espíritu de humildad día con día. Por favor, esto es lo opuesto a una falsa piedad, porque podemos ser falsos, aparentar que somos humildes y piadosos, cuando en el fondo somos totalmente arrogantes, ¿no? La humildad también nos prepara para recibir la gracia de Dios. Al ponernos físicamente de rodillas delante de un Dios todopoderoso, las cosas van a cambiar para mí y para usted. Postrados en oración. El pueblo se postraba, el pueblo se humillaba. Y cuando el pueblo se postraba y se humillaba, venían grandes cosas para ellos. Pero cuando el pueblo no se humillaba, venían grandes problemas. Y eso nos va a pasar a nosotros hoy en día también. Cuando usted y yo se postran, nos postramos ahí delante del Señor, en nuestro aposento allí, vamos a ver grandes cosas en nuestras vidas. Pero cuando no lo hacemos, no esperemos que las cosas se vengan o se nos den como quisiéramos darnos. ¿Qué más dice de esa humildad? Primero, si se humilla mi pueblo, si reconoce su dependencia, su inutilidad, su necesidad, mi necesidad de Él. Sigue la frase, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Ante cuál nombre vamos a humillarnos? ¿Qué dice Hechos 4:12? Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. También no hay otro nombre en el cual usted y yo debemos de postrarnos. Yo no me tengo que postrar ante una persona, un líder religioso. Me tengo que postrar delante del Dios eterno, aquel que mora entre los contristados y humillados, ¿no? Para Israel, esa fue la primera aplicación, la humillación y el nombre. ¿Recuerdan cuando Moisés le dijo al Señor, Señor,
¿cómo le voy a decir a ellos quién me envía? Dile, yo soy el que soy. Yo soy, te envío. Y en ese nombre vas a ir. El gran yo soy. El Dios Todopoderoso, el Shaddai. Entonces su humillación, nuestra humillación tiene que ser ante ese nombre, en la cual dice Filipenses 2:5 en adelante, en el cual al final dice, todo hombre, toda nación, todo linaje, todo pueblo se va a doblar, ante él se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los ángeles, el ser humano y los que están en prisiones allá de oscuridad. Los demonios se van a doblar ante ese nombre. Porque es ante ese nombre que usted y yo debemos de venir humillados, reconociendo su grandeza, su majestad y su gloria. ¿Por qué? Porque este Dios no solo reina en la tierra, reina en los cielos. Para Israel, para nosotros también, en el periodo de la gracia, en el periodo de la iglesia. Es ese nombre, nombre sobre todo mi nombre. Y así lo dice más atrás. Si usted lee el verso 32 y 33 del capítulo 6, mire lo que dice. Y también, ¿y quiénes debían de ser doblados o ante ese nombre? No solo Israel, también los gentiles hoy en día. Mire lo que dice 32 y 33 del capítulo 6. Y también el extranjero que no fuere tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú irás. ¿Dónde? Desde los cielos, el estrado del Señor, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales se hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Entonces, no solamente Israel, los extranjeros, y estoy pensando en nosotros también, ante ese nombre nos humillamos, y ante ese nombre, gracias hijo, clamamos, expresando nuestras necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo nos acercamos a Dios con esta sensación de necesidad? ¿Cuándo fue la última vez que venimos al Señor en completa necesidad, humillación, reconociendo que no puedo dar un paso si no es Él el que hace que mi pie pueda avanzar e ir a un lugar que Él quiere que yo vaya? ¿Cuándo fue la última vez? Es bueno recordarla. ¿Cuándo fue esa última vez que sentimos realmente esa necesidad en el corazón de venir a Él? Lo segundo de esta restauración, de esta clave de restauración, que tiene que ver hasta con avivamientos, es la oración y la búsqueda de Dios. Primero la humillación, postración, necesidad, salir de la autosuficiencia y orar. Ya dijimos, ante ese nombre, que dice, y oraren y buscaren mi rostro. Oraren y buscaren mi rostro. Entonces, hay una delimitación del camino. No dice, ora a fulano, sutano, mengano. Órame a mí. Dirige tu oración a mí. Busca mi rostro. Entonces, la oración es la línea directa con el Creador. La oración es un diálogo abierto con aquel que nos formó, que nos creó, que nos redimió a través del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo, cuyo sacrificio en la cruz y su sangre derramada limpió nuestros pecados. ¿Qué es lo que queda ahora? Conocerle más. Deseamos conocerle más, amarle más, estar cada vez más cerca de Él. Alister, Salmo 27:8. Orar y buscar su rostro. Mire lo que nos dice el salmista en el Salmo 27:8.
Salmo 27:8. Así vamos a experimentar su amor y su sabiduría. ¿Qué dice? Mi corazón, ese ser interior suyo y mío, no ese órgano físico que bombea sangre, su ser interior. Ha dicho de ti, ¿qué ha dicho mi corazón? Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esa debe ser entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Humíllense, invóquenme, búsquenme, oren a mí, vengan a mí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tu rostro buscaré. Desde dentro de mi corazón voy a buscar tu rostro. ¿Para qué voy a buscar? ¿Qué dice? De mañana te buscaré. De mañana me presentaré. Delante de ti oraré. Delante de ti. ¿Qué hacía el Señor? Marcos 1:35. Que dice que siendo muy de mañana, aún muy oscuro, el Señor Jesús salía a un lugar aparte y ahí oraba. En la oscuridad todavía de la mañana, el Señor, siendo Dios mismo, sintió la necesidad de buscar el rostro, la presencia del Señor y tener un diálogo, una comunicación con el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema suyo y mío? Uno, que somos pocos para la oración, especialmente los varones. Tenemos esa debilidad, esa deficiencia. Entonces, el Señor está diciendo que mi oración tiene que estar enfocada, dirigida a Él. Porque Él es el único que nos conoce, nos entiende, nos comprende. Él es el único que puede dar una respuesta satisfactoria. Sí, no o espere. No decir ya oré y ya más que suficiente. No, hay que insistir. Hay que insistir. Hay ejemplos de mujeres y hombres y mujeres insistiendo, hazme justicia, hazme justicia. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo el juez? Le voy a hacer justicia porque esta señora ya me tiene. Y dice, si este hombre se detuvo ante tanta insistencia a hacerle justicia a alguien que se la estaba pidiendo, cuanto más yo no iré, no responderé al clamor de mi pueblo. Entonces tenemos la plena confianza de que si oramos, buscamos su rostro, vamos a tener la respuesta de nuestras peticiones. Sabiendo que puede ser sí, puede ser no, puede ser espere. El sí y el no nos da tantos problemas. Se acepta o no se acepta, duele, pero luego se acepta. El problema es cuando nos toca esperar. Y a veces decimos, ¿por qué el Señor no me responde? ¿Será que acaso me ha olvidado? En ninguna forma, de ninguna manera. Es que Él, como dice un cántico, es que Él está trabajando. Él ya nos escuchó. ¿Qué pasó con Daniel? Cuando el ángel vino a él. Daniel, siervo amado, tus oraciones fueron escuchadas. Desde el momento que la dirigiste fueron escuchados. Pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. Hay trabajo en las tinieblas, de las tinieblas. Hay trabajo para que la respuesta no llegue. Y usted dirá, o alguien dirá, bueno, y no es que tu Dios es poderoso, sí es poderoso. Pero también hay huestes de maldad queriendo interrumpir. Pero al final, sí, clama a mí, yo te responderé. Hay muchos versos, yo no los tengo anotados, pero hay muchos versos que nos dan esa plena confianza de insistir. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Insistamos y vamos a lograr los resultados, ¿no? ¿Cuántos tenemos problemas de salud? Muchos. Y batallamos. Yo tengo más de 20 años de estar con este problema de la glucosa. ¿Y por qué no he sido sanado? Porque el Señor
así lo quiere, por un plan. Y así estamos varios. ¿Es que acaso el Señor ya no me quiere? ¿Por eso no me sana? No, sí me quiere. Él sabe por qué. Él sabe por qué, ¿cierto? Por lo tanto, hay que seguirle clamando. ¿Qué hizo Pablo? 3 veces le pedí. ¿Qué le digo al Señor? Pablo, ya te escuché. Ya te entiendo en nuestro lenguaje. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Y al final él aceptó que esa era la voluntad del Señor. Fue que no lo quiso, si lo quería. Fue su instrumento. Pero ¿qué dice él? Para que no me elevara, para que no me sobresaltara. ¿Ven? Hay cosas que uno de repente no logra entender. Nos puede pasar lo que le dijo el Señor a los discípulos: lo que yo hago hoy, ustedes no lo entienden, lo van a entender mañana. Y a veces hay cosas que no las entendemos, en problemas de salud, de enfermedad. Pero el Señor quiere que estemos ahí pidiendo, suplicándole, y va a llegar un momento en el cual va a haber aceptación de nosotros. Pero nunca debíamos de pensar o decir que es que no nos quiere. Sí nos ama, sí nos ama. Si no nos amara, nos trataría de otra manera, ¿no? Entonces debemos de enfocarnos en el eterno, porque solamente en la oración, en Él, vamos a encontrar consuelo, dirección y la paz. Como dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, Filipenses 4:7, hijo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a pasar? Va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice él? Mi paz os doy. Filipenses 4:7. Mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo os la doy. Mi paz os doy, la paz os dejo. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no lo podemos entender, es la que va a guardar mi corazón, su corazón, sus pensamientos, mis pensamientos, los va a guardar en Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Dime. ¿De? Bien. Ve atrás, dice, por favor, el 6. Por nada estéis afanosos. ¿Sí? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿en qué? En toda oración y ruego y súplicas y peticiones con acción de gracias. Gracias. Es entonces que va a venir, ¿no? ¿Cuándo? Dejemos de estar afanados. Afanados. Quizá al final decirle: Señor, guárdame, guárdame, guárdame. Cuando he experimentado varias veces en la mañana ese bajón de azúcar, siempre le doy gracias al Señor porque me despierta para que vaya y tome algo. Siempre lo hace y le digo: me amas, porque en pequeños detalles veo tu grandeza y sé que me amas. Si no, tantas veces me ha pasado que ahí me pude haber quedado. ¿Ve entonces? Guardará vuestra mente, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a ser guardados. Lo tercero es que esto me lleva al arrepentimiento y la conversión. Sigue, mire, ¿qué sigue? Y se convirtieren de sus malos caminos. Y si se convirtieren de sus malos caminos, ¿cuál ha sido nuestro camino? Bueno, podríamos pensar antes de Cristo cuáles eran mis caminos. Caminos de maldad, caminos de vergüenza, caminos que no agradaban el nombre del Señor. Pero que un día Él me hizo entender hacia dónde me llevaba esos caminos y me arrepentí. Ahora,
Como creyentes podemos andar en malos caminos. Esa es la pregunta ahora, ¿no? ¿Puede un creyente convertido de nuevo andar en malos caminos? ¿Malos pasos? Ajá, sí, hay versos. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza todavía anda conmigo. Y esa vieja naturaleza quiere hacer las cosas que le agradan a la carne, a ella misma. Pero la nueva naturaleza que está en mí, como producto del nuevo nacimiento, anhela las cosas espirituales, las cosas de Dios. Entonces esa lucha la vamos a tener hasta aquel día que estemos en la presencia del Señor. Entonces me está diciendo el Señor, le dijo a Israel, que lo que Él quería de ellos era un cambio radical en sus vidas. También el Señor quiere en mí y en usted un cambio radical en su vida, en mi vida, en nuestras acciones, pensamientos, deseos, anhelos, aspiraciones, actitudes, valores, etcétera, etcétera. Quiere un cambio radical en nosotros, de tal manera que reflejemos a aquel a quien representamos. ¿Por qué? Somos embajadores. Y un embajador es un representante de una autoridad mayor. Y este embajador no hace acciones que pongan en entredicho su país, ni su rey o su autoridad. Por lo tanto, nosotros que somos embajadores del Señor Jesús, no tenemos que tener mezclas ni alianzas con este mundo. Por eso al final el verso 22 es un verso clave. Y nosotros batallamos con eso, ¿no? Entonces es un cambio radical, una nueva manera de vivir que refleje nuestro deseo de seguir a Dios, ser el fiel representante del Señor Jesús. Esto implica dejar atrás prácticas, anhelos y deseos del pasado. Gálatas 2:20, cada día muero, cada día muero. Es morir cada día a esas cosas del viejo hombre. Esa es la lucha que tenemos todos los cristianos nacidos de nuevo. Evangélico, yo siempre le agrego la palabra evangélico, porque muchos deben ser cristianos, pero no son verdaderos cristianos como el Señor quiere, nacidos de nuevo. Entonces, debemos de separarnos, como dice el Señor, hijitos míos, no améis al mundo, porque el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Que no amemos al mundo con todo lo que éste trae, ¿no? Como pueblo, Israel tenía que apartarse de esos caminos de inmoralidad, de desobediencia, de idolatría. Nosotros como pueblo de Dios, ya en el periodo de la gracia, también tenemos que apartarnos de esas cosas del viejo hombre. Ya no tenemos que seguir anhelando las cosas del pasado. Hemos sido perdonados, lavados, para vivir en novedad de vida nueva. Eso es lo que debemos de aspirar todos. Entonces, el arrepentimiento es dar una vuelta de 180 grados, es decir, ya no más, ya no más. Ahora me consagro a ti, Señor. Y en esa lucha de consagración, en esa lucha de separación, en esa lucha de santificación, estamos todos los días. Solos no vamos a poder lograrlo, pero con ayuda del Señor, con sus promesas, sus palabras de estar con nosotros todos los días hasta el fin, vamos a lograrlo. ¿Qué debemos de hacer? Una clave aquí es identificar aquellas áreas que me dan problemas. Aquellas áreas de adicción que las mismas me atraen y me alejan del Señor. Y cada quien debe entrar en un proceso de autoanálisis.
un examen al interior de sí mismo y ver qué es lo que le está atrayendo. Recuerdo un caso de alguien acá que hablamos mucho con él. Y le hicimos ver esas conversaciones, esas amistades, no le conviene. Aléjese. Ya salió de ese mundo. Aléjese. Sí, aléjese. Aléjese. ¿Cuántas veces no le hicimos ver eso, pero nunca lo quiso entender? ¿Qué de su vida? Con dolor lo digo. ¿Qué de su vida ahora? Ya ni lo vemos. Ya ni lo vemos. No supo identificar qué era lo que realmente le estaba atrayendo para alejarse del Señor. Y todos nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Ninguno de nosotros puede decir yo soy fuerte para no caer en una tentación. Soy tan fuerte para evitar esto. No. El Señor mismo nos advierte que no nos creamos, porque también podemos ser tentados. Esa lucha es a diario de todos. El que no tiene una debilidad en esta área, la tiene en la otra área, en la otra área. Y tenemos que cubrir con oración esas áreas débiles de nuestra vida. Las adicciones son las más peligrosas que hay. Y cada quien tiene que identificar cuáles son y ponerla en las manos del Señor. Decirle, Señor, esta área me está dando problemas. Me gusta mentir. Miento hasta ni yo mismo me creo lo que estoy diciendo, dijo alguien. Mentimos a diestra y siniestra. Y las muchas mentiras en cualquier momento nos van a traer, nos van a atrapar. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos y no solo voy a escuchar, voy a perdonarles sus pecados y voy a sanar su tierra. Qué preciosa promesa hay allí. Y usted y yo, hoy que estamos en Cristo, ¿no hemos experimentado esto? ¿No hemos visto que el Señor ha escuchado la petición de un pecador, una pecadora? ¿No hemos sentido el perdón de nuestros pecados? ¿No hemos sentido la bendición en nuestros trabajos? ¿En nuestra casa? ¿Lo ha sentido o no lo ha sentido? Hemos alcanzado esa bendición, ¿cierto? Esa misericordia del Señor. Y sigue diciendo el Señor, y van a estar abiertos mis ojos y atentos mis oídos a esta oración, a la oración que ustedes hagan, les dijo a ellos. A mí también le dice, clama a mí y yo te responderé. El que a mí viene no le echo fuera. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. ¿Qué dice? Que el que pide, se le da. Al que busca, encuentra. ¿Cuál es la otra? El que llama, se le responde. Ahí tenemos la clave. Si aquel padre que le da esto a su hijo, siendo lo que le da, ¿cuánto yo, que soy vuestro padre, que os amo, no voy a darles lo que ustedes se merecen? Dice el Señor, no yo. Entonces, hemos visto esa respuesta. Sanaré su tierra. Ahora, aquí hay una expresión desde 4 puntos de vista. Primero, podemos ver el humillarse a sí mismo. Y el humillarse a sí mismo, solo voy a darle los versos por cuestión ya de tiempo. Lo podemos ver en el caso de Roboán, y en 2 de Crónicas 12, 6, 7 y 12. En el caso de Ezequías, cuando se enfermó, clamó al Señor, en 2 de Crónicas 32, 26. O de Manasés,
aún el rey con más periodos, más perverso que tuvo Israel, se humilló. Ahí en 2 Crónicas 33, 12, 19, 23, se humillaron. La otra es el caso de quienes oraron y tuvieron oraciones tan fervientes que tuvieron grandes respuestas a sus oraciones. Ezequías en 2 Crónicas 30, 18, 32, 20. El mismo Manasés, ahí en 2 Crónicas 33, verso 13. La tercera, buscar. Mire, humillarse a sí mismo, orar, ahora buscar. Buscar mi rostro. ¿A dónde lo podemos ver? En el regreso de los fieles, 2 Crónicas 11, 13, 16, y el de Josafat. 2 Crónicas capítulo 20, versos 3 y 4. Y el volverse, lo podemos ver en Ezequías, en 2 Crónicas 36 y el verso 9. Entonces ven, esa oración se puede ver en 4 facetas. En cuanto a la humillación a sí mismo, en cuanto a la oración, en cuanto a buscar y en cuanto a volverse otra vez. Entonces, termino con verso 17 al 22. La advertencia de Dios a Salomón. Una advertencia que al final lo tengo en rojo, lo último, que claramente lo mencioné, ahí en el verso 22. Usted lo puede repasar en la casa. Cuando hicieron la pregunta, ¿por qué ha hecho el Señor contra esta casa esto? ¿Por qué? Y se va a decir estas cosas. Primero, porque dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Lo abandonaron. Aquel que mostró milagros grandes con ellos. ¿Qué más hicieron? No hay alianzas con los pueblos. No den sus hijas a ellos. No den sus hijos para ella. No hagan esto. Porque ellos los van a convertir a ustedes. ¿Qué hizo Israel? Se volvió, abrazó esos dioses ajenos. Y no solo los abrazó, los hizo con parte de ellos, sino que los adoraron. El mismo Salomón, el hombre más sabio del mundo, se casó con tantas mujeres y la advertencia en Deuteronomio es: el rey no debe tener muchos caballos, no debe tener tantas mujeres, no debe tener esto. Dios se lo advirtió al pueblo. Y allá cuando a Samuel le dice: ya estás viejo, tus hijos no andan bien, queremos un rey como en las naciones. Samuel se entristeció y el Señor le dijo: no llores, porque no es a ti que te han desechado, es a mí. Y diles que el rey, dales un rey, va a hacer con ellos esto. ¿Qué pasó con Salomón? Dice que les construyó altares a los dioses de sus esposas y permitió que les hicieran sacrificio, le adorasen. El hombre más sabio cayó en eso. La advertencia del Señor. Y los 4 le sirvieron. Y por lo tanto, por esas 4 cosas vino todo el mal para ellos. Entonces, detrás de una promesa positiva va seguido de una promesa negativa. Voy a darles esto si me obedecen, pero les vendrá esto si me desobedecen. Y eso ocurrió. Ahora, ¿qué de nosotros, hermanos? Si usted y yo nos volvemos hijos e hijas obedientes, vamos a tener la bendición del Altísimo. Pero si nos volvemos, dejamos y servimos a otros dioses, es que podemos ser idólatras, sí. Podemos ser idólatras del fútbol, de las telenovelas, de ciertas adicciones.
O de nosotros mismos también. Podemos. Culto a la personalidad. Entonces podemos ser la pereza. Entonces podemos caer en ese problema también. ¿No? Entonces, al final, ¿qué podemos decir de todo esto? Es clave la humillación. Es clave reconocer quién es el Señor y qué es lo que Él quiere. Dice que Él quiere que le adoremos, que le amemos y que Él no quiere compartir su gloria con nadie. Él quiere que ser el Dios nuestro todos los días. Él quiere que su corazón, mi corazón, el centro de nuestra vida sea Él. Él no quiere que en ese trono lo ocupe alguien que no es Él. Él quiere que tener el primer lugar en nuestras vidas. Él quiere que nos esforcemos por vivir de una manera que agrade su persona, que oremos, que busquemos su rostro, que reconozcamos nuestra necesidad de su presencia y su guía en nuestras vidas. Debemos sentirnos guiados por el Señor. Debemos sentirnos protegidos por el Señor. Debemos sentirnos alimentados por el Señor. Debemos sentirnos protegidos por el Señor. Debemos sentirnos guardados por el Señor. Debemos sentirnos que el Señor, al fin y al cabo, es el centro de todo lo que somos nosotros hoy en día. Reconocerlo y vivirlo. Porque yo lo puedo reconocer, pero no lo vivo. Y Él quiere que esa vivencia sea real, que realmente Él sea el centro de mi vida. Solo así las bendiciones van a fluir. Tan abundante como me dijo alguien en cierta ocasión, no te preocupes. Si haces esto, un día vas a tener tantas bendiciones que no vas a saber qué hacer con todo ello. Solamente sé fiel. Sé fiel. Guárdate para el Señor. Consérvate para el Señor. Yo se lo dejo a usted también ese consejo en esta noche. Tanto ustedes que hemos venido esta noche como los que nos están escuchando en la conexión a través de el Zoom. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Que la experiencia de humildad, de oración y búsqueda de Dios y el arrepentimiento sea algo como parte de nuestra vida diaria. Que el Señor nos bendiga con su palabra esta noche.